días, ¿cómo están todos ustedes? Pues continuamos con nuestro curso de crecimiento. Cada día estamos aprendiendo más, ¿no? Cada domingo, pero aprendemos más porque todos los días leemos la Biblia, ¿verdad? Ok, pues vamos a continuar. Estamos hablando sobre el carácter de la gente. Y aquí hay un tema muy interesante que a mí me encanta porque esto yo lo aprendí en mi vida personal y quiero darle unos ejemplos de lo que pasamos mi familia y yo con este tipo de enseñanza de hoy. Primero, aquí es un tema que se llama dispuesto a ser un escudero. Y tú dirás, ¿qué es un escudero? Pues vamos a desarrollar ese tema. En 1 de Samuel 16:21, la palabra nos enseña, dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Era un cuate que iba a estar con él, ayudándole, tú ya sabes la historia, pero ese es un escudero, alguien que está atento y cuidándote. Bien, paja de armas o escudero es lo mismo. Escudero viene de la palabra hebreo llamado nasa, que significa levantar, que significa poner fin. Eso significa ser escudero. Un escudero es una persona que está puesta al lado de personas que han de ser puestas legítimamente en autoridad, para levantarlos, asistirlos, apoyarlos, ayudarlos, bendecirlos y poner fin a todo aquello que pueda atentar contra la seguridad de la vida, familia, ministerio o gobierno de estos dirigentes. Es decir, son personas que están al cuidado de personas, que están puestas en autoridad, hablando cristianamente, yo no me meto en gobiernos, cristianamente, como pastores, líderes. De eso se trata el ser escudero. Bien. Primero, vamos a ver el primer punto. Esto está increíble. Se muestra respeto hacia sus líderes. Ay, pastor, ya vas a empezar. Pues sí, así, esta prédica es para mí. Acuérdese, pero si le cae el 20 a usted, pues qué bueno. Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Y dice lo siguiente. 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, qué importante es saber respetar y reconocer respetos a los líderes. Otro día voy a hablar sobre lo que es la honra, porque ningún mexicano, que yo sepa, que yo conozca, honra a sus líderes. Es muy difícil conocer gente así, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cultura del reino. Pero la honra es algo muy padre que tenemos que aprender todos. Bueno, entonces, en Hebreos 13:17, usted ya sabe ese versículo, dice, obedezcan a sus líderes. Dice, porque ellos cuidan de vuestro descanso, sin descanso, y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pase. Qué importante es ahorita esto, y te voy a tocar este tema. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos, de sus líderes, sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Sí, ahorita estamos en un punto crítico en cuanto a la pandemia. Y déjeme decirle que estamos viendo a través de las noticias cristianas, de cuántos pastores no se están sometiendo a las autoridades, abren sus iglesias corriendo muchos riesgos, corriendo sobre vidas de la gente y sobre ellos mismos. Tenemos que tener cuidado, es decir, para eso son los pastores, para cuidar su rebaño. Y tenemos que cuidar, tener sabiduría para poder hacer las cosas que siguen. Entonces, aguas con eso. Tenemos que honrarles y darles honra, porque ellos velan por nosotros. Por esto nosotros estamos sujetos a nuestros líderes, a nuestros pastores que están en Puebla, porque ellos velan por nuestra vida, están cuidando nuestras vidas. Ellos no dicen, no, si habla, como no pasa nada, a ver qué pasa. No, no, no. Es una vida la que puede pasar y no podemos cargar con esa sangre sobre nuestras vidas. Ese es el cuidado que al menos ahorita tenemos que estar nosotros cuidando. Ahí le va algunos puntos importantísimos. No hace comentarios negativos a sus espaldas
ni presta oído a ello. Es decir, los pastores, los líderes siempre están expuestos. Son personas que están expuestos a todo tipo de comentarios. Pero una de las cosas que nos enseña el curso es que no debemos hacer comentarios negativos hacia nuestros líderes. Si la riegan, pues que la rieguen. Todos la regamos, ¿me entiende? Hay que tener cuidado, ni prestamos oídos a cosas necias. Esas cosas que hablan mal, pues que hablen mal, ¿verdad? Pero tú y yo no somos de esos. Otro punto, no critica a su familia, sino que la protege. Wow. Mira en Primera de Samuel, capítulo 8. Quiero llevar la Primera de Samuel. En el capítulo 8, versículos 5 y 7. Y le dijeron, he aquí, bueno, le están diciendo, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, versículo 4. Versículo 5. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido, y fíjate cómo empezaban a comentar destructivamente la familia de este cuate. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyeles ahora un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron. Oye, ¿a quién le agrada que hablen mal de tus hijos? Obvio. ¿Ah? Entonces, damos un rey. Y dijo el 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, aquí la cosa es que cuando nosotros criticamos a nuestros pastores, estamos criticando al Señor. Eso es lo que está pasando aquí. Si llegaba esta gente con Samuel y dijo, oye Samuel, tus hijos andan fuera de onda, ¿qué ondas contigo? Danos otro rey. Dios puede arreglar a los hijos de Samuel. Pero empezaron a criticar a la familia de Samuel, como nos critican a nosotros. No importa, a mí no me interesa que a mí me critiquen. Yo les hablo de Cristo y punto. Pero hay que tener cuidado, porque cuando hablamos mal de los líderes, estamos hablando mal de Dios, porque Dios puso los líderes. Por eso entramos con esto. Dice que han sido puestos legítimamente en la autoridad. Cuando Dios realmente pone un pastor puesto por Él, no pastores que se ponen y se autonombran. Esos no son para mí pastores. Los pastores son aquellos que tienen sus pastores y que Dios les ha dado ese don para que estén pastoreando las iglesias. Eso habla legítimamente. Y de eso estamos hablando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca. Bien. Otro punto importante. Cuando está en desacuerdo con el líder, no lo remeta, es decir, no se pelee con él, ni levántele la voz, sino que con todo respeto y tacto y amabilidad exprese lo que usted piensa. Pero no se ponga a pelear, por favor. Si por sí, mano, ya sabe cómo es la cosa. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Estos son tips muy importantes que tenemos que cuidar. Dice que no nos irritemos. Eso está en 1 Corintios. Dice no nos irritemos, que no nos gane el enojo. Eso hay que cuidar. Entonces cuando un líder nos llama la atención y nos dice cualquier cosa o no estás de acuerdo con él, bueno, habla con él en buena onda. Oye, pastor, mira, yo pienso esto, ¿qué piensas tú? Es decir, tenemos que siempre manejar las cosas con mucho cuidado, porque ellos velan por tu alma y van a dar cuentas. 2. Aquí está otro punto importante. Están dispuestos a obedecer con todo su corazón. Y aquí en 1 de Samuel, capítulo 17, está un tema de una historia bíblica que algo que le pasó a David. Y eso me encantó a mí. Yo no lo había entendido bien, pero ya que lo estudié mejor, fíjate lo que pasó, te lo voy a contar. Aquí está, es versículo 17. Y dijo Isaí era el papá de David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Le da una instrucción precisa. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Si quería asegurar, su papá, pues a todos nos importan los hijos, ¿verdad? Y además estaban en la batalla con Saúl,
pues a todos nos importa si están bien. Entonces manda a un hijo, le da una instrucción precisa. Ve y lleva esto y toma a ver si están bien y tráeme prendas de ellos porque yo quiero cerciorarme que todo está bien con ellos. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, es decir, bueno, hay pastores que se van 4 o 5 meses y dejan la iglesia sola. Yo eso no lo entiendo. Yo no puedo entender eso. Sí, puedes irte de vacaciones, estoy de acuerdo, pero abandonar la iglesia, dejar la iglesia a gente neófita, aguas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber dejar un responsable para poder salir. Y entonces sí, no hay problema. Pero hay que tener cuidado. Este cuate no dejó las ovejas, no, hombre, comen solas. No, tienen que poner, fíjate, las ovejas no salen a comer si no hay quien las lleve. Así nosotros igual. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros líderes y con los que dejamos o les damos alguna autoridad sobre nuestra iglesia. Entonces, dice, se fue dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue por una carga como Isaí le había mandado, sí, específico, perfectamente le ordenó, hizo todo lo que le dijo y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden a batalla y daba el grito de combate. Es decir, David hizo lo que exactamente su papá le estaba diciendo, ni más ni menos. No se le olvidó nada. Entonces hay que tener cuidado, siempre obedecer con nuestro corazón cuando nos da una instrucción para hacerla. Bien. A tiempo y de manera completa, así como le dijo su papá. Ejecuta las órdenes aún aquellas que le desagradan. Ese es otro tema importante. A veces mandamos a alguien a compartir o muchas cosas a hacer y, ay, ¿por qué no va tal? ¿Y por qué me mandas nomás a mí? ¿O por qué no yo tengo que grabar y los demás no graban? Pues ya sabe cómo es la raza, ¿no? Bueno, pues una de las enseñanzas de aquí es hacer las cosas, aunque no te gusten, tienes que hacerlas como para el Señor. Dice en el Corintios, 1 Corintios, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor. Todo, si somos cristianos. Bien. Josué 9:23. Entonces volvieron los dos hombres descendiendo del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que había acontecido. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando Josué mandó a Jericó a espiar la tierra, porque querían conquistar Jericó, y entonces usted ya sabe toda la historia, donde una mujer los escondió en la azotea y bueno, y todo eso. Pero fíjese cómo dice aquí, le contaron todas las cosas. A veces cuando hay reportes y yo me quedo de repente pensando, digo, ¿y por qué no pasó esto? ¿Y por qué no me dijo de esto? ¿Por qué no hizo esto? Y a veces le vuelvo a hablar y digo, oye, ¿y esto qué? Ah, bueno, es que se me pasó decirte que nos pasó esto y esto otro. Sí, tenemos que ser siempre con detalles porque al menos a mí en lo personal me gusta saber en detalle todo para saber cómo orar. No por chisme, para saber por qué y cómo orar. Por eso lo hago. Para ver exactamente cómo puedo orar y por qué puedo orar. Y pedir al Espíritu Santo que me revele cómo orar también. Por eso tenemos que entender siempre cuando vengan situaciones o me hablen pastores que estamos pasando esto, estoy haciendo esto otro, bueno, ¿y qué has hecho? Y entonces quiero que me digas todo lo que pasó. Aún si hay una regazón ahí, quiero que me la digas, para yo saber cómo orar y protegerlos en oración. Esa es la función realmente. No de que, ay, lo que hizo, y, no, chismes, no, y en realidad yo no me meto en eso. Es ver específicamente por qué orar, porque así ya sé por dónde orar. ¿Está bien? Bien. Dice primero, al programar actividades, informa oportunamente a tus líderes y escucha su consejo. Pero es que yo sé más que el pastor. Bueno, es que yo sé más que la pastora. Bueno, está bien. Entonces hay que tener cuidado. De reportes completos, siempre seamos honestos en los trabajos que se realizan. Quiero contarle algo que me pasó hace muchos años cuando yo empecé. Tenía una persona que me ayudaba en el ministerio y yo le preguntaba, oye, ¿por qué llegaste tan tarde? Yo te cité a las 8 de la mañana porque teníamos que salir fuera, me estás llegando a las 11 de la mañana. Y me empezó a decir cosas, pero yo la verdad no sentí en mi corazón que me estaba diciendo la verdad. Entonces un día también hizo lo mismo, pero entonces yo me fui cerca de su casa. Y eran las 8 de la mañana cuando yo lo había citado
y fui y no salía y no salía. Dieron las 9 de la mañana, no salía, dieron las 10 y yo estacionado afuera y no salía porque me había dicho que había hecho unas cosas. Entonces toco en su casa y ¿qué cree el angelito? Acostado del niño. Se quedó dormido el niñito. Y a mí me echaba mentiras. Oye, lo malo es después decir, oye, pues me desvelé volando, me desvelé con mi familia, lo que sea, pero que no te digan mentiras. Y acostúmbrese nunca a mentir, acostúmbrese siempre a decir la verdad como va. Algo que yo tengo una regla con todos mis hijos, aunque ya tienen barbas todos, los 5, es que les digo, no me mientan. A mí no me mienta nadie, porque yo no me gusta mentirles tampoco. Yo quiero que sean honestos conmigo, por duro que sea la cosa, yo prefiero escuchar cualquier cosa, pero que sean honestos, porque Dios honra ser honestos. Y los arreglamos las situaciones. Y así igual yo tampoco me gusta mentirles, simplemente hablarles con la verdad. Yo sé que a veces no les gusta, pero tenemos que ser siempre honestos en nuestras declaraciones, con todas las personas, no nomás con la familia, con todos. Eso es parte de tu estilo de vida y de tu testimonio. Bien, comenta los problemas que surgen en su área de trabajo. Es decir, si tienes una bronca, no, yo sé cómo lo voy a resolver. Si no sabes, habla con tu líder, habla con tus pastores y ellos te van a ayudar a dar el buen consejo. Escúchalo, aunque a veces no nos gusta, pero la verdad es un buen consejo que Dios nos está dando. Dice, aunque este sea motivo de una llamada de atención, no importa, es decir, a veces quedamos regado y no estamos de acuerdo con varias cosas, pero después de que pasan unos meses, pasa la situación que habíamos nosotros dicho que no, y era así, como le ha dicho el pastor. Dices, no marches. Entonces tenemos que estar atentos siempre a la voz del consejo. No le importen los logros que sean abonados a la cuenta de otros líderes. Si a usted no le importe si usted abona una buena onda o una medalla, no, usted no busque las medallas. Busque servir al Señor con todo su corazón. Es el estilo de Jesucristo. Ese es el estilo de Jesús, ¿verdad? De servir. Él vino a servir, no a ser servido. Entonces ese es el principio que tenemos. Y aquí en segunda de Samuel, quiero darle otro ejemplo. En el capítulo 12, versículo 26, quiero darle lo siguiente. Ahí le va. Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó de la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne ahora pues al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. 29. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, hachas de hierro, y además les hizo trabajar en los hornos de ladrillos y los hizo todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Es decir, aquí lo que se enseña es que David no se echó toda la gloria, sino él reconoció a la gente que estaba peleando en ese momento a esa ciudad. Y si otro de tus líderes, otro compañero, Dios lo honra en eso, pues hay que gloriarnos todo con él, no tenerle envidia, no decir, es que yo quería la gloria, que a mí me reconozcan. No, si usted quiere que lo reconozcan, vayas a Hollywood, así lo van a reconocer, pero aquí no. Aquí tenemos que ser sinceros, sencillos, como palomas, y listos como las víboras. Ahí le va. Entiende que sirve a Dios cuando sirves a un líder. Cuando estamos sirviendo, yo me acuerdo cuando empezamos, que nos soltaron el primer ministerio de los niños allá en Mante, nuestros pastores. Me acuerdo que a mí no me gustó. Me acuerdo que me habla por teléfono y le dice, oye, queremos ir a hablar con ustedes. Entonces yo le reclamé luego a mi esposa, le dije, pues ¿qué hiciste? ¿Ahora las regaste o qué? Y ya estaban ahí en la puerta, se sentaron, le dije, nos van a regañar, pues yo no sabía nada de nada. Entonces, pues nos dice que si queríamos el puesto de maestro de niños. Y a mí por dentro me molestó porque dije, oye, pues yo soy ingeniero, ¿verdad? Y creo que tengo un poquito de capacidad para mayores cosas, ¿verdad?
pero yo no tenía idea de lo que es el reino de Dios. Es decir, yo no sabía ni qué era el reino de Dios. Pero ahí entramos, nos sometimos y seguimos con el ministerio. Y un día me puso, de según él, a predicar a mí. Me subí al estrado, enfrente de la gente, y no pude hablar. Me quedé mudo, aunque usted no lo crea. Es que uno piensa que el mundo es igual que en el reino y no es igual. Son cosas totalmente diferentes. Pero vas aprendiendo, aunque no te guste, vas aprendiendo. Cuando tu pastor te dice, oye, siento que puedes estar en este ministerio, pues éntrale. Ya si no te gusta, pues se lo dices, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer. Y sobre todo cuando servimos a un líder, a un pastor, estamos sirviendo al Señor. Otro punto. Entiende que el poder para realizar el ministerio fluye por estar bajo autoridad. Si no estamos bajo autoridad, nosotros no podemos tener autoridad. Ese es un principio del reino. Jesús siempre estaba bajo autoridad del Padre. Siempre. Entonces nosotros queremos hacer las cosas sin que nadie nos diga, sin rendir cuentas, sin rendirle a nadie nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, hacerlo a la manera que nosotros queramos. Así no funciona la autoridad. La autoridad funciona cuando estamos bajo autoridad. Bien, bien, ahí te va. Otro punto importante, procura el bienestar de tus líderes. Ah, qué importante es eso. En Primera de Crónicas 11:10, quiero irme a Crónicas 11:10, y nos dice la Escritura, otro ejemplo de estar bien con los 11:10. 11, versículo 10. La Escritura nos enseña, estos son los principales de los valientes de David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra del Señor. Versículo 16. Ahí le va. Dice lo siguiente, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos de Belén. David nació entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? Sí, vio el pozo de Belén y tenía una sed David y dijo, ¿quién irá por eso? Pero estaban sitiados, ¿sí? Estaban bajo guerra. No estaban así sin nada, no, estaban bajo guerra. Y a mí se le ocurre decir, oye, quiero agua del pozo, ¿quién me la trae? Qué lindo pelado, ¿verdad? Pero ahí le va la historia. Y deseó entonces, dijo, ¿quién diera de beber el agua del pozo de Belén, que está en la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está en la puerta. Y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber de la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas le han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Es decir, David, que expuso la vida de tres valientes de sus servidores para traerle un jarro de agua. Pero en el momento que le trajeron, reconoció que cometió un error. Dijo, ¿sabes qué? No me la voy a tomar, porque expuse la vida de mis valientes. Pastores, no arriesgues tu vida con la gente. Ahorita estamos bajo una pandemia mortal. Aguas. Haz esto como David. ¿Sabes qué? ¿Que hay que abrir? No hay que abrir. ¿Que tenemos la televisión y todos los medios de comunicación para compartir el Evangelio? Así hazlo. Cuando tengamos la autoridad de nuestros líderes, que digan, ahora sí, entramos. Pero ten cuidado con exponer a tu gente. Cuida la vida de tu gente. Es muy importante. David se le fueron las cabras, pero reconoció al final, dijo, no, no me la puedo tomar, porque expuse la vida de mis valientes. Bien. Sé muy sensible a las necesidades de sus líderes. Hace muchos años, cuando yo empezaba apenas en Cristo, yo corría todos los días. Y esa vez estaba corriendo en la Alameda de allá de Ciudad Mante. Todos los días corría a las 5 de la mañana. No lo estoy presumiendo ni me estoy ganando las estrellas. Simplemente es mi vida, mi estilo de vida. Entonces, me acuerdo que un día yo no conocía ni al Espíritu Santo. Apenas había sido bautizado en él. Pero un día estaba yo corriendo y de repente vino una voz sobre mí
y me dijo el Espíritu Santo, te va a llegar un dinero y quiero que se lo des a tu pastor. Y yo me saqué de onda, dije, ¿esto qué es? Y empecé a orar y a reprender todo esto. Dije, no, esto no es de Dios. ¿Cómo me va a quitar Dios mi dinero? Y bueno, así anduve. Voy por la segunda vuelta y en el mismo lugar me vuelve a hablar el Espíritu Santo. Y bueno, termino y llego a la casa y le platico yo a mi esposa. Le digo, oye, Reina, ¿qué crees que pasó esto? Y dice, y bueno, si te va a llegar. Y dije, pues no sé yo nada. Estoy diciendo lo que me dijeron. Porque según eso el Espíritu Santo habla. Pues bueno, eso fue lo que me dijo. Y bueno, llego a la oficina y la primera llamada que tengo es de mi jefe. Y me dice, ingeniero, le estoy depositando un dinero de una compensación para usted. Vaya y manda a su secretaria para que la saque. Y me quedé con la boca abierta. Y créanme que me costó mucho darla. Porque en ese tiempo estábamos empezando, pues nos faltaba dinero y todo, pero obedecimos. Y yo sé que fue una bendición para mis pastores, porque necesitaban ese dinero. Y yo no sabía nada, pero Dios sí. Entonces tenemos que ser sensibles a las necesidades de nuestros líderes, de nuestros pastores. Bien. Entiende la importancia de que sus pastores no lleguen al agotamiento. Es otra cosa que tenemos que cuidar. Nosotros que estamos, tenemos que estar cuidando. Yo tengo que estar al pendiente de aquellos pastores que están a mi cuidado. Yo tengo que ver cómo están sus vidas, principalmente, sus matrimonios y cómo están sus hijos. Ese es para mí lo principal. Porque si no tienes el pastor, ¿para qué quieres una congregación tan grande? ¿Verdad? Entonces yo tengo que estar siempre pendiente de que no estén tan agotados con tanta predicación, con tanto movimiento, sino de poder delegar. Por eso estamos llevando cursos para poder formar nuevos líderes que nos ayuden con la carga. El pastor no puede llevar todo, se muere. Tenemos que tener cuidado. Cuando llegas al agotamiento, bajas la guardia y eres un blanco fácil para Satanás. Entonces tenemos que estar cuidando y orando por nuestros pastores. Comprende que la carga que llevan sus pastores se trata de aligerarla compartiéndola con otros. Estar dispuesto a interceder por tus pastores. Tenemos que estar siempre orando todo el tiempo por nuestros pastores. Una de mis oraciones que siempre hago es orar primero por mi familia. Yo oro primero por toda mi familia y luego por mis pastores. Esa es una oración de todos los días de mi vida. Son dos oraciones que son inamovibles en mi vida. Y luego ya por todos los blancos que nos mandan, por lo que estamos orando, por México, por todo esto, y por la gente, esa es otra onda. Pero siempre tenemos que estar orando porque ellos velan por nuestras almas. Y tenemos que ayudarles. Entonces, quiero leerle también otro ejemplo sobre esto en Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella Aarón y Hur, y sostenían sus manos, el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Qué importante es poder sostener las manos de nuestros pastores. Por eso tenemos que estar orando. ¿Sabe cuál es el punto de la pandemia aquí? Como Dios le mostró a nuestro pastor. Un cañón dirigido a matar a los pastores. Porque una vez que le pegas al pastor, las ovejas se dispersan. Ese es su enfoque. Por eso tenemos que estar orando como nunca por nuestros pastores. Porque esos son puestos por Dios para el cuidado de nuestras vidas, amados. Así es que, por favor, oren por su pastor, porque él está velando y su pastora están velando por sus vidas. Por sus vidas. Y yo sé cómo oran, porque mi hijo yo le enseñé a orar.
Mi esposa le enseñó a orar a todos mis 5 hijos, entonces sabemos cómo orar. Y nuestras oraciones son esas, porque sabemos que velan por nuestras vidas. Tenemos una situación, ¿y a quién que recurro? Lo primero que recurro es hablarle a mi pastor, pastor, está pasando esto, ¿qué hago? Y a orar, y ellos hacen una cadena de oración, y nosotros otra cadena de oración, y estamos orando, intercediendo por las necesidades de la gente y las cosas que nosotros necesitamos. Qué importante es la unidad en un vínculo de respeto, de humildad y de amor unos con otros. Esa es la clave. Bien, enfatiza, el predicador debe orar y se debe orar por el predicador. Sí, no nomás oren y el pastor bien chido sentado sin hacer nada, no. Primero que debe de orar es el pastor. La iglesia nunca va más allá donde el pastor va. Si el pastor pasa el límite, la iglesia pasa el límite. Si el pastor no pasa el límite, la iglesia no pasa el límite. Esa es una regla también que tenemos que tener mucho cuidado los pastores. Bien, otro punto. Un buen escudero discierne la gran carga que sus pastores tienen. Sí, así es. Son los de mayor responsabilidad en la congregación. En Santiago 3:1 la palabra nos enseña, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sí, hay unos que hacen que la mamá de Chita. Es que hay que bajarle 2, 3 rayitas a eso. Tenemos que entender, dice que, hermanos míos, no os hagáis muchos ya de vosotros maestros. Si ya se creen que ya la saben de todas. No, todos necesitamos de todos. Santiago dice orar unos por otros para que seamos sanados. Todos necesitamos de todos. Nadie es mayor que otro. Es más, la Biblia nos enseña que cuando veas a tu hermano, tú lo veas mayor que tú. Esa es una enseñanza del reino. Bueno, ahí se las dejo para los que quieren ser maestros. Los líderes tienen una mayor responsabilidad. En Hebreos 13:17, vuelvo a leérselo. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como que van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores darán cuenta de cada oveja. ¡Wow! Por eso yo sí oro por mis pastores, porque ellos van a dar cuenta de mi vida, y si no oran, pues allá ellos, ¿verdad? Segunda de Crónicas. Vamos a terminar. Segunda de Crónicas 18, el 30-31. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, le dijeron, ese es el rey de Israel, y le rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y lo apartó Dios de él. Es decir, el enemigo siempre va sobre la cabeza. Nunca se lo olvide. Somos blancos perfectos de él. Donde tumba la cabeza, tumba lo demás. Por eso tenemos que estar cubriéndolo con oración, con ayunos y oración a nuestros pastores, a nuestros líderes. Tenemos que estar orando siempre por ellos, porque el diablo va sobre el rey, va sobre el pastor, sobre los líderes para tronarlos. Entonces hay que estar orando mucho por ellos. Ahora, por estar al frente son más vulnerables de ser asateados, es decir, golpeados. Somos los que más tenemos las broncas, debido a que están frente como para rayos de la congregación. Exactamente, Dios ha puesto, cuando se pone ordenadamente, legítimamente un pastor, son para rayos. Ellos están llevando todo lo de la congregación para sus vidas, entonces tenemos que estar orando para cubrir sus vidas y cubrirle, y que Dios les dé sabiduría para que puedan llevar su iglesia. Ahí le va otra importante. Chismes, crítica, etcétera, es un ataque que de manera cotidiana ellos reciben junto con sus familias. ¿Cuántos? Usted ya sabe, ¿no? Pues nadie es monedita de oro, ¿verdad? Tampoco. Pero tenemos que tener cuidado, y mire el ejemplo por andar de chismosos y de chismosas. En Números 12:1, la Biblia nos enseña, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con que se casó. Y eso no era ningún problema, porque Moisés tenía todo perfectamente en hacerlo,
casarse con otra vez porque ya no tenía a su esposa, ya había fallecido. Entonces no había ningún problema. El problema de ellos es que ellos querían tener lo mismo que Moisés, tener la misma autoridad que Moisés. Ese era su problema, tanto de la hermana como del hermano Aarón. Y mira lo que les pasó. Es decir, tenemos que cuidar, enseñarnos a cuidar al reino. No importa que no sea un pastor de amistad, de las congregaciones de amistad, que sean de otras iglesias, son pastores. Y no podemos estar hablando mal de ellos, ni haciendo chismes de sus esposas y de sus hijos. No podemos hacer eso. Tenemos que tener cuidado porque eso se nos revierte, mis amados. La Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado con esto. No andar de chismosos ni enredosos, porque eso no es de Dios. ¿Me explico? Y se te va a voltear lo que tú siembras, cosechas. Esa es otra regla. Si nosotros damos critique y critique y luego te andas ahí quejando de por qué te critican a ti, pues hoy estás sembrando. ¿Y qué quieres, cosechar flores? Pues no. Tenemos que sembrar en el reino. Si cometen errores los pastores y los hijos y las esposas, pues déjalos, ora por ellos y bendícelos. Pero hasta ahí. ¿Por qué tenemos que estar criticando a los pastores de cualquier iglesia? Ay, porque esto, que hay, pues todo, que viste a esto, ya viste. No, hombre, por favor. Eso déjenlo para las novelas de la televisión, pero no para el reino. Nosotros estamos en un nivel diferente del reino de los cielos, donde estamos aprendiendo cómo vivir un estilo del reino, como Jesús nos enseñó, no como el mundo nos enseña. Bien. El matrimonio de Moisés con una mujer cosita no era malo, moral ni legalmente. Toda la queja de ellos fue porque querían tener la misma autoridad que Moisés. Amados, espero que hayamos aprendido algo. Dios me los bendiga. Aquí estaremos, si Dios nos lo permite, el próximo domingo, continuando con el carácter. Gracias, que pasen muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga.